Muy buenos días, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Nos hemos tardado un poquito, en llegar hasta aquí ahora, ya que no sabía quién iba a predicar y todavía no sé. Más bien voy a empezar a hablar un poquito. Y entre los dos, hermano de Alberto y yo, pues, yo creo que estos últimos días nuestros aquí entre ustedes, pues no vamos a ver a lo mejor quién es el que va a predicar, sino que vamos a empezar, los dos estaremos dispuestos para que el Señor nos use, y si nos quiere usar en el mismo culto los dos a la vez, una partecita una y otra, pues así dejaremos que el Señor logre. Más bien, llegué tarde de hacer diligencia anoche, estaba por el área metropolitana, y llegué por la madrugada a casa. No he estado estudiando, pero le estaba diciendo al Señor anoche y esta mañana, pero si tú deseas usarme hoy por la mañana, Señor, en tus manos estoy. No me voy ni me puedo negar, ni deseo negarme. Ya tú sabes cómo estoy, no he podido ni estudiar ni nada, pero ya eso es asunto de Él. Y hermano de Alberto y yo, pues, estaremos en todos estos días los dos puestos en las manos del Señor, y vendremos aquí y quizás yo empiece a hablarle y después él continúa, como pasó antier, el viernes, y veremos a ver qué el Señor nos tenga para todos, para bendición de todos. Vamos a buscar nuestras Biblias en Proverbios capítulo 4 y vamos a verla ahí. Proverbios capítulo 4 dice de la siguiente manera: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiridas, inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a ir delante del Señor para ver qué es lo que Él nos tiene en esta mañana. Dios eterno, he aquí ante tu presencia estamos. Te rogamos, Señor, en esta mañana tú te muevas poderosamente en la revelación de tu palabra y nos enseñes tu palabra en esta mañana, Señor. He aquí estamos aquí sabiendo y reconociendo que somos tus hijos, y te rogamos que tú, como nuestro Padre Celestial, nos enseñes tu palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén, amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, en estos días pasados, el Día de los Padres,
tuvimos un sencillo mensaje titulado el padre complacido o algo parecido era el tema, no recuerdo muy bien. Y el Señor nos ayudó en grande manera en ese tema. Y en esta mañana pues vamos a escuchar, a ver lo que el Señor nos tenga bajo el tema la enseñanza de un padre. Aquí, conforme a como nos dice el proverbista Salomón, el hijo de David, nos dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Ahora, fíjese, hay muchos padres aquí en la tierra que la enseñanza que le dan a sus hijos no es la enseñanza correcta, y que al tomar la enseñanza que le dan sus padres, aprenden cosas que no debieron nunca haber aprendido. Bueno, lo que pasa es que los hijos aprenden de sus padres, y su padre es el ejemplo para todo hijo, y él con palabras y con sus hechos, los cuales hablan más duro que sus palabras, le enseña a su hijo. Y siempre usted encuentra que la persona más importante para los hijos es su papá. Siempre todo hijo admira a su padre, y siempre todo hijo cree y espera que su padre sea una persona honrada, honesta, y siempre todo hijo ve a su papá como la persona más importante que hay, como la persona más honesta, como la persona más grande, y eso en el conocimiento del bien y del mal. Luego se dan cuenta si su padre es un padre correcto, y que también si ellos han estado aprendiendo lo que es correcto, o han estado aprendiendo algo incorrecto de sus padres por el mal ejemplo, por la mala enseñanza que le han dado, o han aprendido algo correcto por la buena enseñanza que han recibido de su padre. Ahora, aquí en este tema, la enseñanza de un padre es algo muy importante, porque dice aquí el proverbista: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Ahora, vamos a ir un poquito más adentro en este tema. El profeta Isaías, allá en el capítulo 28, el profeta Isaías en el capítulo 28, él estuvo hablando algo aquí que vamos a tomar para leerlo. Es dicho por el proverbista: hijos, oíd la enseñanza de un padre. Y ahora aquí, el profeta Isaías en el capítulo 28, verso 9 dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, date reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito acá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Bueno, ahora la pregunta es: ¿y a quién se enseñará ciencia?
a los destetados, a los niñitos? ¿O a quién se enseñará ciencia? Bueno, la palabra en esta mañana, en el tema nos dice la enseñanza de un padre. Por lo tanto, entonces, recomienda a todo hijo oír la enseñanza de un padre. Ahora, como ya vemos, tenemos que ver a qué padre es que vamos a oírle la enseñanza, porque encontramos que la enseñanza de un padre puede hacer que su hijo, al final de su vida, o en el trayecto de su vida, cuando entra en el dominio de su propia vida, que ya no está bajo la dirección de su padre, puede ser que la enseñanza que aprendió, entonces, sea tan buena que le ayude de grande manera en toda su vida. Y tenga que decir, yo agradezco lo que soy, la forma de vivir mía, la forma correcta de vivir, la forma correcta de actuar, la agradezco a que mi padre me enseñó bien. Pero también se dan los casos en que hay hijos que actúan muy mal y después los padres le llaman la atención y ellos algunas veces le dicen, bueno, es que esto lo aprendí de ti, esto fue lo que tú me enseñaste. Ahora, todos como hijos de Dios estamos llamados a oír la enseñanza de nuestro Padre Celestial. Y fíjense, es la enseñanza de un padre la que realmente tenemos que oír. Por eso el Señor dijo, no le llaméis padre a nadie. ¿Ves? En esta tierra no llaméis padre a nadie. Ahora, eso no quiere decir que usted no le pueda llamar a su papá terrenal papá, sino más bien es algo superior a eso a lo cual él se está refiriendo. Porque cuando una persona llega el tiempo en que Dios hace algo conforme a su plan y toda persona en esta tierra viene y lo rechaza, ¿es por qué? Porque no está escuchando la enseñanza de su Padre Celestial y está escuchando la enseñanza de cualquier otro que se ha colocado en la posición del Padre Celestial. ¿Ves? Entonces, encontramos que eso es así a través de todos los tiempos y ahora, en la hora en que nosotros estamos viviendo, en el momento que nos ha tocado vivir a nosotros, Él ha prometido para este tiempo que ha de hacer ciertas cosas conforme a su promesa. Y conforme a su promesa, aquí, para este tiempo, como cuando fue para el tiempo del Señor Jesucristo, aquí nos dice Isaías capítulo 54, verso 13, nos dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Ahora vean ustedes que es una promesa que todos los hijos serán enseñados ¿por quién? Por Jehová. Ahora sabemos que cuando vino en su primera venida, Él estuvo allí enseñando, pero no recibieron su enseñanza, no pudieron creerla, la rechazaron y mire las consecuencias que le vinieron al pueblo de Israel a causa de haber rechazado la enseñanza de su Padre Celestial, el cual había venido en carne humana, se había hecho hombre, y rechazando su enseñanza, entonces, vea usted, el proverbista dice que se oiga la enseñanza de un padre y dice que los días serán alargados para que todo te salga bien y todas estas cosas que el proverbista nos dice. Ahora, rechazar la enseñanza de un padre
es que es traer ruina y destrucción sobre sí mismo toda aquella persona que rechaza la enseñanza de su Padre Celestial. Eso fue lo que sucedió al pueblo de Israel, y por esa causa entonces fueron desparramados por todo el mundo, y todas esas consecuencias por las cuales ellos pasaron fue la consecuencia de haber rechazado la enseñanza de su Padre Celestial, que vino en forma de carne humana, y al rechazarla, pues rechazaron ¿qué? A su Maestro. Entonces, cuando el Padre se presenta para enseñar a sus hijos, se presenta entonces como ¿qué? Como Maestro. Él era el Maestro, y Él estaba allí para enseñar a todos los hijos de Israel. Ahora encontramos que nos está prometida también la segunda venida del Señor, y ellos están esperando, los hebreos están esperando la venida del Señor. Ellos pues por supuesto han ligado, han juntado, han confundido la primera venida con la segunda venida, porque ellos no saben que viene primero por primera vez para arreglar el problema del pecado, y después viene la segunda vez sin relación alguna con el pecado. O sea, que la segunda vez no tiene nada que en su segunda venida no tendrá ninguna relación con el pecado. Ya eso fue arreglado. Viene más bien a buscar a los que Él redimió, y luego, ¿qué sucede? Luego viene también a anunciarle a Israel, ¿qué? A anunciarle a Israel la hora en que se encuentran, a tocarle la trompeta para que ellos se den cuenta de lo que ha pasado. Bueno, encontramos que el caso es como el caso de José, al que ellos, José, fíjese, José era, hasta el tiempo que él fue vendido, él era el menor. Hasta el tiempo que él fue vendido, él era el menor de los hijos de Jacob, el menor. Solamente habían, ¿cuántos? Habían 11. De los 11, el menor era José. Y el número 11 entonces fue vendido porque, fíjense, su papá era muy encariñado con él, porque era el hijo que le nació de la esposa que él amaba. Porque Jacob trabajó, como ya ustedes saben, allá en la casa de su suegro Labán. Él trabajó por allá 7 años, conforme al trato que hizo con su tío. Pues conforme al trato que él hizo con su tío, pues él trabajó unos 7 años por Raquel, porque se enamoró de Raquel, y ustedes saben que cuando una persona se enamora, está dispuesta a pagar el precio que haya que pagar. Y enamorado, pues usted sabe, dijo, bueno, yo quiero casarme con Raquel. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, el papá de la muchacha pues era un poquito listo, usted sabe. Bueno, trabájate 7 años por ella, y entonces será tuya, te casarás con ella. Vamos a sacarle aquí al muchacho, antes de que se case, a sacarle el jugo, que trabaje, que demuestre que es un hombre de trabajo, para saber en manos de quién vamos a ponerle a esta muchacha. Bueno, pero por otro lado, usted sabe, estaba la listería. Y Jacob, Israel todavía era Jacob, aunque tenía la bendición, la primogenitura, pero él todavía no había tenido una experiencia con Dios en la cual su nombre fuera cambiado. Por lo tanto, mientras era Jacob, era un mentiroso, era un engañador, era todo eso salía automáticamente de él. Aún siendo el que tenía la primogenitura ya, porque ya en su negocio pues la había obtenido. Y Dios decía de Jacob, bueno, a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Bueno, entonces
pero él necesitó un cambio de nombre, usted sabe. Ahora, mientras no lo tuvo, era un mentiroso, un listo. Eso estaba influyendo en su vida. Ahora, fíjese, Jacob pues estaba por allá por su tierra, tuvo que salir huyéndole a Esaú, y se fue allá a la casa de la familia de ellos, a la casa de la familia de Abraham. Y allí pues fue a la casa de la familia de la mamá, o sea, a la casa donde salió Raquel. Fue a la casa allá y conoció a su tío, que era el hermano de Raquel, a su tío Labán, y allí pues se enamoró de su prima hermana. En aquellos tiempos pues era permitido, usted sabe, casarse los primos hermanos. Aún Abraham y Sara eran hermanos y eran hermanos de padre. Por eso fue que él dijo aquella verdad, pero con un doble propósito. Allá cuando Abraham fue con Sara y estaba ya rejuvenecida, dijo: estás muy bonita, Sara, y cuando lleguemos allá se van a enamorar de ti, me van a matar a mí para quedarse contigo. ¿Ves? Porque no se la podían quitar a él, porque eso estaba prohibido aún en los reinos gentiles. En medio de los reinos de los gentiles estaba prohibido eso, tomarle la esposa a otro hombre, pero le mataban al hombre y ella quedaba viuda. Y él dijo: aquí pues, Sara, tú estás muy joven y yo lo que pienso es que tú puedes quedar viuda, así es que tú eres mi esposa, pero también eres mi hermana. Vamos a presentarnos allá, por este lado, como hermanos. Bueno, por poco Dios acaba con una nación completa y con el rey por haber pensado tomar la esposa de un profeta de Dios. Y eso que el rey no sabía que era esposa de él. Y eso que el rey ni sabía que era un profeta. Bueno, Dios, usted sabe, lo hubiera hecho, pero le dio una oportunidad para que el rey estuviera consciente de que lo que le pasaría era por causa de eso y que él estaba consciente. Pero cuando el rey supo eso, dijo: no, yo he estado haciendo esto con limpieza de mi corazón. Más bien me he enamorado de la muchacha y Abraham dice que es su hermana, así es que él va a ser mi cuñado. Y él no ha dicho nada, no está en contra, así es que no hay ninguna oposición. Yo he hecho todo esto con limpieza de mi corazón. De seguro pues Sara iba a ser la reina de ese sitio. Bueno, y la cosa pues aparentemente no estaría tan mala para Abraham en lo material, y para Sara tampoco, pero para Dios sí. La cosa estaba mal y Dios intervino. Bueno, por no decir toda la verdad, Abraham, por poco Dios acaba con una nación. Bueno, no se sabe cuánto tiempo duró ese lapso de tiempo desde que ella fue separada para ser la esposa de ese rey hasta que se arregló el problema. Porque dice que entonces Dios cerró la matriz de todas las mujeres de ese reino y de los animales, me parece también. Así es que imagínense lo que iba a pasar. Y eso era ¿qué? Empezando, porque cuando Dios le apareció al rey en sueño le dije: estás muerto, eres hombre muerto. Eres hombre muerto porque la mujer con quien te piensas casar, la mujer a quien tú piensas hacer la reina, es casada y su esposo es un profeta. Bueno, imagínense qué situación tremenda. Bueno, imagínense, el mismo rey hasta regañó a Abraham. Lo que tú has hecho, por poco tú
Por poco tú haces que Dios me destruya a mí, destruya todo este reino, por causa de tú no hablarme claro. Porque es que tu hermana es muy bonita y yo me enamoré de ella. Y la cosa, no había ninguna oposición de tu parte. Así es que era un negocio limpio según el rey. Y Abraham, pues, no estaba protestando de la situación. Él más bien tenía temor, lo miedo. Pero Dios había hecho promesa a Abraham. Y de seguro, pues, Abraham me encomendó el caso a Dios. Bueno, Señor, mi situación aquí es difícil. Aquí si llegan a saber que ella es mi esposa, me van a matar. Señor, en tus manos está intervento. Yo ni me atrevo a actuar en esta situación. Bueno, fíjese, ya Abraham estaba rejuvenecido, Sara estaba rejuvenecida también. ¿Ve usted? Así es que Abraham y Sara eran intocables. ¿Quién tocará a alguno de los escogidos después que esté transformado? ¿Quién tocará a alguno de los escogidos de los que han de resucitar? Bueno, eran intocables, por lo tanto, Dios se movía a la escena. Ahora, luego encontramos más adelante que Abraham tuvo a través de Sara, tuvo a Isaac. Y luego Isaac, a través de Raquel, no, déjeme ver, Raquel, no es Raquel, más bien Raquel me parece es la de Jacob, a través de Rebeca, hermano Brown nos dice que Rebeca era una muchacha trigueñita, o sea, usted sabe el color piel canela, como le dicen, era una muchacha así. Eso está en uno de los mensajes. Y, bueno, esa fue la que Dios le proveyó para Isaac. También eran de la misma familia. Porque Abraham le dijo, vete, búscame allá, en mi descendencia, en mi parentela, búscame una compañera, una novia para mi hijo Isaac. Luego se encontraron y a primera vista quedaron enamorados. Fue Dios obrando en todo. Luego de Rebeca, Isaac tuvo a través de Rebeca, tuvo a Esaú y a Jacob, y eran gemelos. Entonces, desde que estaban en el vientre, lo que tenían era una tremenda pelea. Una tremenda pelea desde que estaban en el vientre. Y nacieron. Y aún naciendo, siguieron peleando el uno con el otro, y todo lo que la pelea que tenía era ¿por qué? Por la primogenitura desde el vientre. Me parece que cuando fue consultado el caso de la condición de Sara, de Rebeca, no sé quién fue no sé si fue uno de los profetas o alguien que dijo, lo que pasa es que en tu vientre lo que hay son dos pueblos y están batallando ahí. Lo que hay es una pelea, una lucha ahí. O sea, la lucha era por la primogenitura. Y él nació Esaú primero y Jacob después, pero Jacob era el que tenía la promesa. Pero Jacob, de la manera que él hizo, consiguió que Esaú le vendiera la primogenitura, y después, al tener la bendición, entonces era que tenía el problema grande. Ustedes algunas veces pues pueden notar que hay problemas que usted no tiene, pero cuando alcanza cierta bendición, entonces como que le viene un problema. Eso le pasó a Jacob. Jacob, cuando logró conseguir la primogenitura a través de aquel negocio, o sea que Jacob o Israel es comerciante todo el tiempo y compra todo lo que puede comprar. Bueno, hace tratos espirituales y tratos físicos también. Entonces,
ya con la primogenitura comprada. Bueno, ahora tenía el problema de que después a Esaú no le gustaba mucho el negocio que había hecho, pero ya lo había hecho. Y después, cuando llegó el día de recibir la bendición de Isaac, ya Isaac estaba viejito y tenía ya estaba tan viejito que ya sus ojos se habían nublado, ya no veía, ya estaba ciego. Y entonces, bueno, llegó el tiempo de bendecir. Antes de morir, pues llegaba el tiempo de toda esa bendición que estaba sobre él, pasarla al primogénito. Y cuando llegó ese tiempo, ya entonces la mamá de Jacob y Esaú, Rebeca, estaba pendiente, estaría ya también viejita, pero estaba pendiente porque era algo muy importante, que antes de morir tenía que pasarle esa bendición a otro por la palabra hablada. Hablar la palabra, y por esa palabra entonces pasaba a el que le tocaba seguir en el timón. Y entonces, cuando llegó ese tiempo, y ya pues Rebeca veía que ya Isaac de un momento a otro iba a morir, estuvo muy pendiente y le dice a Jacob, ya está para de un momento a otro llamar para echar la bendición para después morir. Así es que vete, casa por allá. Tú no eres cazador. El cazador es, pues, tú sabes, y Esaú es un buen cazador, pero tú quizás te vas a casar por allá, lo que vas a tener problemas. Tú no eres cazador. Vete allí al corral de los cabritos y tráeme para acá. Vamos a hacer esto bien hecho. Ya él te había vendido la primogenitura, ahora lo que falta es que tu papá te eche la bendición. Vamos a buscar un cabrito, a prepararlo bien, y después el cuero del cabrito te lo ponemos sobre los brazos, porque tu hermano es bien velludo y tú eres lampiño. Así es que hay un problema tremendo. Bueno, y el olor de tu ropa y el olor de la ropa de tu hermano tampoco concuerda. Una túnica o una ropa de tu hermano se pone por ahí y allá llega el olor. Imagínese un hombre de los montes que suda tanto y después bregando con animales y todo eso, pues hay un problema ahí, pero lo vamos a resolver. Lo resolvemos también. O sea que no estaban mirando ningún obstáculo, sino al mirar el obstáculo, mirando por encima de eso la solución y hacia adelante. Bueno, prepararon todo y Jacob le decía, mami, y si papi se da cuenta que yo no soy Esaú y soy Jacob, y en vez de bendecirme me maldice. Despreocúpate de eso, hijo mío. Toda maldición y toda cosa que venga en contra de mí, sea contra mí. Yo me hago responsable de todo. No te preocupes, hijo mío. En todo eso, usted sabe, está el plan de Dios. Y Dios dijo a Jacob, amé, y a Esaú, abórrese. Ahora, ¿cómo iba a moverse la cosa para que todo eso fuera cambiado? Bueno, ahí vemos cómo se movió todito eso. Entonces, vemos que Esaú menospreció la primogenitura, la bendición de Dios la menospreció por un plato de lentejas, como hacen muchas personas que por dinero, que por un buen trabajo, por una buena posición social o por una buena posición religiosa. ¿Qué hacen? Venden su primogenitura y menosprecian la palabra de Dios, la enseñanza de su Padre Celestial, la cual es la única que le podrá ayudar, porque ahí es que está la bendición. Entonces, encontramos que llevaron a cabo todo y Isaac pues ya estaba cieguito, viejito también, y entonces llega Rebeca, la mamá de Jacob, la esposa de Isaac,
Bueno, ya estaban ancianitas de seguro también, y prepara esa comida tan tremenda. Jacob parece que no era muy buen cocinero, pero su mamá sí. Entonces, le prepara todito y se pone el cuero del animalito que habían usado para la comida, y se pone, hasta donde recuerdo, me parece, se puso también una ropa de su hermano, cosa que tuviera el perfume, el olorcito ese, porque tenían que cerrar todos los lugares por donde pudieran conocer que no era Esaú, sino que era, que no era Jacob, sino que era Esaú. Bueno, entonces se acerca a Jacob con el potaje, con esa comida, con ese guiso, en la hora, pues, de comer de Isaac. Y su mamá le dice, vete, dile que has salido a cazar, le encontraste una buena casa, y vete rápido antes que llegue tu hermano, porque a eso fue que fue tu hermano, a cazar para allá, para preparar una comida, un buen guiso. Parece que a Isaac le gustaba esos buenos potajes, esos buenos guisos que hacía su hijo mayor. Bueno, él fue a eso para prepararle una buena comida a tu papá, para después decirle, padre, bendíceme, ya tú estás para morir, bendíceme. Y ya Isaac está para bendecirlo, él está deseoso ya, y esos son los planes. Así es que adelántate, y bueno, ahora el otro problema, ¿sabe qué era? Ese no tuvo solución, solamente Dios fue el que obró ahí. Era la voz la voz de uno y la voz del otro eran diferentes. Bueno, pero llevaba todo menos la voz. Bueno, se acercó allá al lugar donde estaba Isaac, su padre, allá ancianito y ciego, y le dice, papá, he ido a cazar y Dios me ha dado una buena cacería, y he hecho una buena comida para ti, para que tú la comas y me bendiga, me eche la bendición de tu primogénito. Yo soy tu hijo Esaú, yo soy tu primogénito. Era su primogénito, porque ya tenía la primogenitura. Yo soy tu primogénito. Isaac le dice, oye, hijo mío, tu voz me está rara, échate para acá, ven acá. Le tocó los brazos, dame tus brazos acá, le tocó los brazos, todo peludito, bien velludo. Ya usted sabe, era el cuero de un animal que fue sacrificado para que una bendición pudiera pasar a Jacob. Bueno, dice, tus brazos son los brazos de Esaú. Acércate más, hijo mío. El olor de tu ropa es el olor de mi hijo primogénito Esaú. Pero tu voz es la de Jacob. ¿Qué problema tendría ahora? Y no poder ver, gracias al Señor que era ciego. Bueno, ves que todo obra para bien. Así es que fíjese, cuando un profeta de Dios le pasa algo así, ¿cómo? Porque todos ellos fueron profetas de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos. Y entonces le sucedió eso, pero fue para bendición. Es igual que el hermano Branham, enfermo del estómago por tanto tiempo, pero era para bendición. Quizá para él era duro, pero era una bendición para el pueblo de Dios. Bueno, ya ustedes saben de eso, no vamos a entrar en eso. Entonces, le dice, bueno, la verdad, tus brazos son los brazos de Esaú.
El olor de tu ropa es el olor de la ropa de Esaú, pero la voz es la voz de Jacob. Bueno, ¿cómo estaría de nervioso Jacob allí? Bueno, papi, aquí está la comida, come. Comió, le gustó. Pero estaba, usted sabe, porque pronunciar una bendición sobre una persona y que no sea esa persona, o sea, mire, en palabras más claras, tanto una bendición como una maldición que sea hablada por palabra de Dios, eso es como decimos nosotros, eso es como la mancha de plátano de guineo, que no sale. Bueno, ya ustedes saben el término, lo que eso significa acá, en términos acá puertorriqueños. Entonces, ellos tenían mucho cuidado cuando iban a bendecir o cuando iban a maldecir, porque ellos sabían quiénes eran ellos. Ellos sabían que ellos eran profetas de Dios, a los cuales la palabra de Dios venía, y a través de los cuales la palabra de Dios salía para el pueblo y para bendición o maldición de los demás. Bueno, y entonces tenía que bendecir. Y ahí se presentó el momento y estaba medio confundido Isaac, ya viejito y no podía ver. Y quien le podía ayudar un poco sería Rebeca. Y Rebeca estaba de parte de ¿quién? Estaba de parte de Jacob. Era el nene mimado de ¿quién? De su mamá. Así es que todo estaba a favor de Jacob. Y la comida que le hicieron, se le hicieron al gusto de Isaac, ya ancianito. Así es que ella conocía el gusto de su esposo. Así es que le gustó la comida y le bendijo, creyendo que era Esaú. Pero era el primogénito porque ya tenía la primogenitura. Bueno, entonces, después que Jacob recibió la bendición, lo más contento, ya la tengo, mami, la bendición, ya no hay quien me la despinte. Sí, hijo mío, pero ya mismito, recuerda que viene por ahí Esaú con lo que fue a cazar y lo trae, y cuando venga tu papá, recuerda que le traerá ese potaje, esa comida tan tremenda que cuando él se la coma, es para bendecirle y ya está abastecido. Así es que atente, o sea, sé valiente ahora para enfrentar las consecuencias de una bendición como la que tú has recibido. Estate firme, porque tú lo que has recibido es una cosa tan grande que a causa de eso vas a tener problemas, vas a pasar por una apretura fuerte, pero yo estoy a tu lado, no te preocupes, le buscamos la salida a la cosa, le buscamos la vuelta a la cosa y todo va a salir bien. Así es que anímate, no tengas miedo, vamos a esperar que llegue. Llegó Esaú, preparó su comida, sabía cocinar bien, la prepararon todo, y cuando va, papá, fui a cazar, como te dije, Dios me ha dado una buena cacería, he conseguido un buen animalito, lo he preparado a tu gusto y aquí está para que te lo coma y entonces me bendiga. Y cuando oyó la voz de Esaú, dice: ¿quién tú eres? Yo soy tu hijo, el primogénito, Esaú. Dice: alguien, tu hermano, vino y me trajo la comida, dijo que eras tú, yo comí, tú sabes que yo soy ciego, y eran tus brazos, era tu ropa, lo único que me estuvo raro fue tu voz, pero todo lo demás eras tú. Pero papá, pero
come y bendíceme, no hay otra bendición por ahí para mí. Hijo, la bendición del primogénito es una sola. Y el que está presente y la toma, cuando es pronunciada, para eso se queda. No hay más bendición de primogénito. La que había era una y la tenía reservada, porque la recibí de Abraham. De mi padre Abraham pasó a mí, y de mí ahora al primogénito, y ese la recibió Jacob. Tu hermano vino con engaño a mí, y se ha llevado la bendición tuya. Pero papá, que no hay arreglo. Es que cuando un profeta de Dios, por palabra de Dios, habla una bendición, no hay quien le dé para atrás a eso. Por eso es que aún el profeta Balaam, cuando quería maldecirle a Israel, dijo que no podía maldecir lo que Dios ya había bendecido. Y después dijo, y el que maldiga a Israel será maldito, y el que lo bendiga será bendito. Así es que hay que actuar de acuerdo a como Dios ha actuado. Si Dios bendice a alguien, pues nosotros, ¿qué? Bendecirlo. No maldecirlo, porque entonces es contrario a lo que ya Dios ha hablado, y entonces, ¿qué pasa? Como ya Dios bendijo, y entonces uno tira una maldición, ¿qué pasa? Esa maldición le cae a la persona porque no le puede caer a quien Dios ha bendecido. O sea que la persona que maldice algo que Dios ha bendecido se está tirando en contra del mismo. Y cualquiera que trate de bendecirle algo que Dios ha maldecido, se busca tremendo problema también. Por eso hermano Branham dice que cuando la mano de Dios, el juicio de Dios está sobre alguien, una maldición está sobre alguien, cualquiera que meta la mano tendrá problemas con Dios. Bueno, ahora vea usted que cuando llegó Esaú, no había bendición para él, pero papá, ¿no hay alguna otra por ahí? ¿No tienes algo por ahí? Y entonces, bueno, comió, parece, probó algo de la comida, no recuerdo bien, y luego le echó cierta clase de bendición, parece que fue. Una bendición ahí sencillita, que tenía que lucharle, que su vida iba a ser dura, y todas esas cosas. Bueno, la cosa es que ya Dios ha dicho, antes de haber nacido los niños, Él dijo, a Jacob amé, y a Esaú aborrecí, antes aún de nacer. Así es que ya ustedes pueden ver cómo entonces se movieron las cosas, de la manera en que se movieron. Ahora, ¿qué pasa? Jacob se vio en grandes problemas. Fíjese, siempre una bendición grande que uno recibe. Al tener una bendición grande, después uno tiene ciertas apreturas y ciertos problemas a causa de la bendición que hay. Pero eso, pues entonces cuando Esaú supo lo que había pasado, dijo, ahora cuando papi muera, mato a mi hermano por haberme hecho lo que me hizo. Y fue oído, fue sabido, lo supo su mamá, y le dijo a Jacob, muchacho, ahora la cosa está dura. Ha dicho tu hermano que cuando muera su papá, muera Isaac, el próximo muerto eres tú. Así es que, ven acá ahora, hay una salida, hay una solución a este problema. Tú vete a la casa de mi padre, vete allá a vivir, y cuando se haya apaciguado la ira de tu hermano, yo te mando a avisar para que te venga para acá otra vez. Vete de unas vacacioncitas para allá a vivir un tiempo, hasta que la cosa pues pase el enojo de tu hermano, porque estás hervido, como decimos nosotros. Lo que tú le has hecho, le compraste la primogenitura y después ahora lograste que tu papá te bendijese. Ahora tienes todas las bendiciones
Bueno, ellos creían en la palabra hablada, en las bendiciones habladas por palabra hablada a través de los instrumentos de Dios. Así es que la lucha no era no era por propiedades ni nada, era por una bendición. Porque las propiedades se pueden desaparecer, pero la bendición, eso permanece para siempre. Entonces, salió huyendo Jacob y se fue hacia allá, hacia la familia de su mamá, por supuesto, y de su papá, porque por aquella área era que vivían sus descendientes o sus padres. Y entonces, por allá, pues, en su vida tuvo una experiencia. Usted sabe, cuando se acostó en una almohada de piedra, en una cabecera de piedra, pues, allí tuvo una experiencia y Dios le apareció, le habló y todas estas cosas. Huyendo, tuvo cierta experiencia y se fue a vivir allá. Luego, encontramos que, luego de trabajar ahora me pueden turbar los nombres, Raquel y Rebeca, trabajar por Raquel, luego le dan a Lea, y vino a darse cuenta de esa clase de negocio que le hizo el suegro, vino a darse cuenta después que ya no había remedio por la mañana. Bueno, pero es que cuando hay una bendición de parte de Dios en una persona, mire, no hay negocio malo que se le haga a esa persona que Dios no lo convierta en una bendición. O sea que no hay pedra, como decimos nosotros, no hay pedra que se le tire que no se le convierta en bendición. Entonces, encontramos que y ahí se cumple lo que dice la Escritura: todas las cosas obran a bien. Bueno, está bien. Yo la que amo es a Raquel. A esa es la que yo amo. Bueno, pues trabaja entonces 7 años más. Bueno, está bien, negocio hecho. Trabajó 7 más, son entonces 14. Pero consiguió a la que él amaba. Bueno, pues ahora tenía 2. Y como en ese tiempo era permitido, bueno, pues no había ningún problema. Aunque en cuanto al ambiente familiar, sí siempre hubieron problemas. Siempre hubieron celos y sus cositas. Imagínense, porque de todas, pues una era la que amaba. Y entonces, pues, usted sabe siempre, igual a Abraham, pues, Sara le dijo: toma a mi sierva hebrea Agar y ten el hijo ahí, a través de ella, y entonces será un hijo mío, a través de ella. La tomó, y después la muchacha, al salir encinta, entonces, imagínense cómo le pasaría por el frente a Sara, con su barriguita, y Sara una viejita ya, y no podía quedar encinta ella. Quizás para muchas personas en este tiempo, pues, eso no es nada bonito, estar una muchacha o una señora embarazada, pero en aquellos tiempos, y para los hijos de Dios, eso significa mucho. Bueno, y como ella entonces cada vez estaría exhibiendo su barriguita delante de Sara, y la tenía tan molesta ya, o sea, dándole fiero, y ya Sara estaba tan molesta, ya se sentía celosa Sara, y entonces, bueno, le dice: mira, bota a esa muchacha para allá, que me tiene ya molesta, y había problemas familiares, porque es que, mire, en los tiempos pasados, aunque se podía tener más de una compañera, solamente un hombre puede amar una sola. Y entonces las otras se ponen celosas. Y las otras entonces se ponen a molestar a la que ama el esposo. Y entonces, problema familiar. Por eso en el principio no fue así. Un hombre y una mujer. Bueno, entonces vemos que Agar se fue huyéndole. Imagínense cómo se portaría Sara con ella. Sara pues estaba celosa y la trataría bastante recia, bastante dura,
sería Sara con su sierva Agar, imagínense, siendo sierva, y después estando en esa condición, teniendo una bendición tan grande. Imagínense, entonces, Sara estaba muy molesta, y la muchacha, pues, le hacía sentirse molesta. Porque si se hubiera portado humilde, decirle, bueno, sí, Sara, yo soy tu sierva y tú no has podido darle un hijo a mi señor Abraham, y tú has visto a bien que ese hijo que tú debes tener, pues sea a través de mí, y ya pues está ahí, ya puedes ver que está ahí, es tu hijo, porque yo soy tu sierva, yo soy tuya, y el niño es tuyo también. Así es que no hay problema, Sara, no va a haber problema entre nosotros, seguiremos siendo tuyos, y yo lo criaré, yo seré tu sirviente y la sirvienta de él. Así es que no hay problema, Sara, ha sido una bendición para mí poder ocupar ese lugar, esa posición tuya, y tú me lo has concedido. Pero la muchacha entonces se colocó en tal posición que entonces trató de humillar a Sara, y eso pues no estaba bien. Bueno, entonces tuvo que salir huyendo de la casa de Abraham, huyendo, y por allá huyendo por el desierto le apareció el ángel y le dice, vira para atrás y ponte sumisa a Sara, que es tu ama, y haz todo lo que ella te dice, y sé humilde, que lo que te ha estado pasando es por haberte puesto de la manera que te has puesto, y te has puesto a darle fiero y a molestarla de esa manera. Así es que la culpable eres tú de lo que te está pasando. Vira para atrás, porque el que está en tu vientre es un hombre grande, y será príncipe también, príncipe de muchos pueblos. Así es que vira para atrás, vete allá. Ese es un hijo de Abraham lo que hay ahí, en tu vientre. Es simiente de Abraham. Viró para atrás, tuvo el hijo, y ya ustedes saben el resto de la historia. Bueno, después los muchachitos también, había problema entre ellos. Bueno, esos son los problemas que habían allá en aquellos tiempos. Así es que por eso hemos llegado a un tiempo en que cada hombre está llamado a tener una sola esposa, conforme a la Biblia. Bueno, fíjense, Jacob, vamos a seguir el caso de Jacob. Jacob, entonces, a través de Lea tuvo unos cuantos hijos. Luego, fíjense, cada una de sus esposas, Lea, que era la hermana mayor, tenía una sierva, y Raquel también tenía una sierva. Jacob tuvo hijos a través de Lea y a través de la sierva de Lea. Tuvo hijos a través de Raquel y a través de la sierva de Raquel. Así era en aquellos tiempos y era permitido, estaba correcto. Y las 12 tribus de Israel son descendientes ¿de qué? De Jacob a través de Lea y a través de la sierva de Lea y a través de Raquel y de la sierva de Raquel. Ahora, fíjese, encontramos que cuando nació el hijo de Jacob a través de Raquel, pues ese hijo fue José, el primero, y fue entonces el hijo de la bendición. Bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión. Encontramos que sus hermanos estaban muy celosos, era el menor hasta el momento, era el número 11. Y ese menor, pues, era profeta desde antes de la fundación del mundo. De los demás no se dice que eran profetas, pero de ese menor, de José, se dice que tenía sueños, e interpretaba sueños desde muchachito, era un muchachito, y que su papá le hizo una túnica de diferentes colores, como un arcoíris. Bueno, ahí viene nuestro hermano que tiene un vestuario, una ropa de arcoíris.
Bueno, era una vestimenta un poco diferente a la de los demás hermanos. Y los demás hermanos veían que su papá, bueno, con el que tenía todos sus amores, como decimos nosotros, era con el menorcito. Y ya Jacob estaba viejito, y ese era el nene mimado de él. Y Jacob, siendo profeta, y viendo que en José, pues la misma cosa estaba moviéndose en él, tenía sus sueños, sus visiones, pero que también alguna de ellas, pues, usted sabe, Jacob lo encontraba un poquito duro, cuando tuvo aquel sueño de que vio aquellos manojos, vio la luna, el sol, las estrellas, que se postraban delante de él, y vio aquellos manojos grandes que se postraban delante de él. Y todas esas cosas, pues lo que significaba era que Jacob y que Israel completo, que es representa a la mamá de él, y que los demás hermanos, que son las tribus, pues se inclinarían un día delante de él. Ellos lo entendieron. Cuando José le dio ese sueño, ellos le decían: ¿y tú quieres decir que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti, tú que eres el menor? Y cada vez que lo veían, era el muchachito demandado también, como David, usted sabe. Era el muchachito demandado, y cada vez que lo veían, ahí viene el soñador. Pero José no podía hacer nada, si él nació con ese equipo por dentro. ¿Qué podía hacer él? Pues dejar que funcionara. Y José lo creía. Bueno, algún día será así. Estoy viendo estas cosas por anticipado. ¿De usted los profetas? Por anticipado, viendo el futuro de él. Y entonces no importaba por dónde tuviera que pasar, pero al final sería como él vio, que Dios le mostró. Entonces, vamos a cogerle a este muchacho. Ya nos tiene tan molesto con esto de estos sueños que tiene, y la cosa es que según vemos el significado de esos sueños, todo es a favor de él y en contra de nosotros. Todo, él es el único que sale bien en su sueño. Hay que tener mucho cuidado siempre, porque cuando Dios tiene instrumentos, pues Dios le muestra lo que le tiene que mostrar, y si los instrumentos son fieles a Dios, pues usted tiene que ver que los instrumentos pues van a tener una grande bendición en el plan que Dios le está mostrando. Entonces, bueno, en una ocasión que su papá lo mandó demandado allá a llevarle, no sé si queso también o cosas así, allá a los demás pastores, a llevarle alimento a los demás pastores, a los pastores que estaban por allá. Entonces lo vieron y dijeron: mira, ahí viene el soñador ese, mira su túnica de colores, mira, es él, es el único que viste así, es el único que viste así, tiene una vestidura ahí de colores. Bueno, así es que el ángel fuerte va a aparecerle a Jacob, a Israel. Así es, ¿con qué? Con el arco de 7 colores. Ahora, eso no es literalmente una vestidura literal, sino que es el pacto. Habla de pacto. Ahora, ven que se acerca y dice: vamos a aprovechar la oportunidad ahora. Como esta, no hay ninguna. Ya vamos a liquidarle. Y se acabó el problema. Porque es que también es el que le da queja de nosotros a papá. Y cuando papá quiere saber algo, cómo nos portamos, busca a José. Bueno, y el único que está bien parado con papá es él. Así es que hay que arreglar esto. Problemas familiares, hermanos, pero de diferentes ¿qué? Madres. Y también hermanos de diferentes padres tienen sus problemas. Deben de llevarse bien, pero algunas veces tienen sus diferencias. Y ahora, pues quiere resolver su problema. Y entonces dice: vamos a coger y vamos a matarlo. Uno de los hermanos, quien fue, no sé si fue Judá o Rubén, dice: ¿cómo van a cometer ese pecado tan grande? Y para después que hacerle eso, papá, al saber eso, se va a morir, vamos a hacer que se muera papá.
No, 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 no. No hagamos eso. Yo no estoy de acuerdo con mi hermano, el menor. Pero eso es una solución demasiado de mala. Yo creo que no somos tan malos como para hacer algo como eso. ¿Cómo van ustedes a ponerse con eso? Mire, y les aconsejo, mire, mejor vamos a hacer algo, no lo matemos, vamos a cogerlo y a vendérselo, a hacer negocio con esos que pagan por ahí, los ismaelitas, y que se lo vendemos y por allá lo venden como esclavo y por allá sigue viviendo, pero no lo matemos. Entonces cogieron y lo echaron en una cisterna vacía, en un pozo vacío, lo echaron ahí y esperaron, y cuando pasaron aquellos ismaelitas, aquellos árabes por allí pasaron, que iban para Egipto, le dijeron, bueno, tenemos aquí algo para venderles a ustedes. Bueno, tenemos ese muchacho ahí, ¿cuánto nos dan por él? Vamos a hacer negocio. Usted sabe que, como les dije, los judíos hacen negocio de toda clase de negocio. Bueno, imagínense, eran hijos de Jacob. Jacob compró una primogenitura, hizo un montón de negocios, hacía negocios físicos, negocios espirituales, toda clase de negocios. Bueno, aquí van a hacer un negocio con su hermano, se lo vamos a vender. Mire para allá qué ejemplar ahí, un muchachito, jovencito, lo pueden criar por allá, lo pueden vender bien vendido, así es que. Y llegaron a acuerdo en el negocio por casi 30 piezas de plata, algo así, ¿verdad? Porque eso tipificaba ¿qué? El hijo de Jacob, de Israel, que habrían de vender los judíos, el cual fue ¿quién? Jesucristo. Bueno, ahí tienen el hijo menor de los que habían hasta ese tiempo, de los hijos de Jacob, el hijo menor, pero era el hijo mayor de los hijos de Raquel. Bueno, se lo vendieron, se lo llevaron para allá, pero como era rey, ya usted sabe lo que pasó. Todo fue subiendo hacia arriba hasta que llegó al trono gentil, y allá, bueno, un príncipe allá en el trono allá de Egipto, allá en un trono gentil sentadito a la diestra del faraón. Y nadie podía ir al faraón, al rey, a menos que no fuera a través de él. Y nadie sabía quién era aquel. Bueno, fue que salió de allá de Israel y pasó esa simiente por tantos caminos, pasó de la casa de Potifar, pasó a la cárcel, de la cárcel pasó al palacio del rey para cuando llamaron uno que supiera interpretar en un sueño, me parece que fue que había tenido el rey, y ahí pues Dios lo tenía allí listo, salió, porque allí hasta en la cárcel misma Dios lo usó para interpretar con dos sueños que interpretó, y uno era el panadero y el otro era el copero. Uno murió y el otro retornó a la casa del rey para seguir trabajando allá, y entonces a través de ese pasó el mensaje de que había uno preso, que había un preso, un presidiario que podía interpretar sueños. ¿Ve? Entonces Dios le dio un sueño al rey. Mire lo sencillo que Dios. Bueno, la cosa siguió hacia adelante, y cuando el rey oyó la interpretación, dijo y supo que el Espíritu del Dios eterno estaba en ese muchacho. Y en aquellos tiempos, cuando veían que el Espíritu eterno de Dios estaba en un hombre, eso no encontraban ni dónde ponerlo. Eso pasó con Daniel también. No encontraban ni dónde ponerlo, porque para ellos, y conforme a la Biblia, para ellos, un hombre donde estuviera el Espíritu de Dios, ¿era qué? Dios en la tierra. Era el instrumento a través del cual Dios obraba. Por lo tanto, entonces, usted lee en la Escritura que dice, yo dije, dioses sois, y dijo, dioses aquellos
a quienes es hecha palabra de Dios, aquellos a quienes viene la palabra. ¿Y a quienes viene la palabra? A los profetas, porque no hará nada el Señor sin que antes, ¿qué? Sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, entonces cuando ellos encontraban una persona de ese calibre, bueno, esa era la persona más cerca del rey. Y enseguida lo pusieron en la posición que tenían que ponerle. Bueno, el sueño ha sido interpretado correctamente. Ahora tú, a ti, al cual Dios, y a través del cual vino la interpretación, también tiene que saber la solución para cuando venga ese problema de la escasez que va a venir. Por lo tanto, entonces, encárgate tú de todo. Tú eres el segundo después de mí, le dijo el rey. Haz lo que tú tengas que hacer. Mandó a preparar los alfolíes, llenó todo, los alfolíes, mandó a sembrar todo lo que se pudiera sembrar, almacenó todo, y cuando llegó el hambre, había alimento bajo el mandato de José. Alimento almacenado. ¿Ve usted? Cuando le dio hambre, cuando el hambre estaba tan fuerte que en Israel no había alimento, oyeron que en Egipto había, pero no sabían quién era el que estaba a cargo de ese alimento. Nadie podía ni comprar ese alimento ni vender ese alimento, que tipifica alimento espiritual. Entonces nadie podía hacer nada si no era a través de José. Bueno, y ya ustedes saben que cuando llegaron los 10 hermanos de José, los 10 hermanos, porque el número 11 ya había llegado allí hacía tiempo, ya estaba allí esperándolo. Entonces cuando llegaron allá a Egipto, iban, bueno, hemos venido aquí porque queremos comprar alimento, porque allá en Canaán no hay alimento y nos vamos a morir de hambre, ya la cosa es muy seria. Y nuestro padre Jacob nos ha enviado, nuestro padre Israel nos ha enviado para que compremos alimento y compremos también paja, pasto para los animales. Y cuando José ve esos 10 varones que llegan allí, averigua y ve que son los hijos de Jacob, se da cuenta que son sus hermanos y comienza a hacer una investigación allí. Entonces la cosa comenzó a moverse en su corazón. Comenzó a sentir esa atracción. Comenzaron sus sentimientos internos a moverse porque Dios lo estaba moviendo. ¿Sí? Antes no, ni mandó a averiguarse por allá ni nada. ¿Por qué? Porque siendo un profeta, tiene el equipo por dentro y hasta que Dios no le da el botoncito para que tenga el sentimiento ese, es un cante palo, no siente nada. Pero cuando Dios le hunde ese botón automático, mire, no hay envase donde recoger todas las lágrimas que pueda botar. Y entonces pues ya empezaba la cosa a moverse. Y entonces cuando se da cuenta que son sus hermanos, los mira y dice, bueno, haz un plan, véndale en el alimento, el dinero que van a dar, écheselo dentro otra vez de su equipaje y hagan una cosa. ¿Cuál fue? Algo pasó, no recuerdo bien cómo fue. Yo creo que llegaron, comieron allá en Palestina, pero se le acabó el alimento y después mandaron a buscar más. Algo así fue. Y cuando mandaron a buscar más, siguieron la conversación y entonces algo pasó en lo cual los hicieron virar para atrás después y los acusaron de espía. Y entonces, imagínense, siendo rey allí, José, entonces les tenía un caso preparado, como decimos nosotros,
pero no para meterlos presos, sino un caso preparado para traérselos todos para acá. Bueno, les preparó un caso de tal manera que aparecían allí de momento como espías, como conspiradores, y entonces les hizo decir sus papás quién era y si habían más hermanos, y cuando le dijo, sí, hay otro más, el menor, es el que está con papá siempre, pero ese es el nene de él, y ese no ni viene con nosotros en estos negocios ni nada. Entonces José le dice, bueno, si eso que ustedes dicen es la verdad, y si ustedes no son unos traidores, aquí se va a quedar preso, yo no sé quién fue, hasta que ustedes me traigan ese nene como señal de que ustedes están diciendo la verdad. Y cuando José dice eso, entonces empiezan, y eso todo a través de intérprete. Él sabía hebreo, pero a través de intérprete era que estaba hablándole. Y cuando están reunidos allá después solos y así hablando los unos con los otros, que de qué hacer ahora, que piden que traigan el nene menor. Y entonces pues Jacob, que ya estaba viejito, se iba a morir si le quitaban el nene de la falda, como decimos nosotros. Entonces, bueno, el uno al otro empieza a acusarse. Bueno, el culpable eres tú. ¿Por qué te pusiste a decir que teníamos otro hermanito menor de allá? Si tú sabes que papá no quiere cuenta con él. Papá no lo deja salir ni con nosotros porque ya sabe lo que le pasó con el otro. Sabe que, y todavía no sabe que fuimos nosotros. Así es que, imagínate, no lo deja, perdió el primero, no va a perder el segundo. Así es que, ¿por qué te pones tú a decir que tenemos otro hermanito por allá? Ahora la cosa se nos ha complicado y ahora pues no podemos llevar al alimento hasta que no traigamos el menor. Y es orden del rey. Así es que aquí nos matan a todos. ¿Y qué pasa? Allá José entendiendo todo lo que hablaban, su pelea, y después dicen, sigue la cosa, y no recuerdo si fue en ese mismo momento, en otro, cuando ya estaba Benjamín, no recuerdo si fue ahí o antes, o en este otro caso, y dice, bueno, la cosa pues está difícil, así es que no encontraban ni qué hacerle ellos, pero la orden era que tenían que ir a buscar al muchacho. Y los fueron a buscar y allá le contaron al papá, bueno, allá hay un varón honrado y honesto, que es el que está a cargo de todo, el príncipe de allá, un hombre justo, y tenemos un problema ahora y no nos quiere vender alimento a menos que no le llevemos a nuestro otro hermano, porque él dice que somos espías nosotros y que somos traidores, y la única forma es que le llevemos a nuestro hermano menor para que él nos pueda vender el alimento, si no, no nos venden nada. Bueno, imagínense, para Jacob eso fue duro, pero a lo último la cosa siguió apretando y seguía el hambre, y si no mandaban al muchachito no podían ir para allá. O sea, tenían que ir con el muchachito como señal de que eran hombres serios, hombres honestos y que no eran traidores. Y bueno, ya lo último, Jacob permite que lleven el muchachito para poder traer alimento. Y entonces, cuando llega allá, y llegan, bueno, aquí estamos, y hemos traído a nuestro hermanito, porque nuestro padre Jacob nos ha dado el permiso para traerlo. Hemos traído a nuestro hermanito Benjamín. Imagínense cuando José lo ve, porque eran hermanos de padre y madre, los únicos dos hermanos de padre y madre eran José y Benjamín. Cuando lo ve su hermanito, imagínense cómo estaría. En una ocasión ya estaba casi a punto de llorar al ver a su hermanito que tuvo que virar la cara
y tuvo que hacer algo allí para aguantar todito. Bueno, luego después viene y le vende el alimento, y entonces pone la copa de él, la meten en el bolso o en el saco del alimento de José, de Benjamín, y los mandaron. Y entonces cuando van de camino, una caravana policíaca del ejército de allá de Egipto los detiene por el camino, están arrestados todos, ha habido un robo y se han robado la copa de José, del príncipe, y donde se encuentre, si encuentran alguno de ustedes, la cosa está seria. Pero era todo preparado, como decimos nosotros, un caso que José le preparó. Pero todo eso que le preparó, bueno, él sabía cómo hacer las cosas y tenía autoridad para hacerlas. Imagínese, era hijo de Jacob también. Ya usted sabe que sabía hacer ciertas cosas para que le salieran de cierta manera. Y todos los profetas han sido así. Saben cómo hacer ciertas cosas, pero José lo estaba haciendo correctamente, ¿ves? Entonces, bueno, buscan todos los sacos y donde se encuentren en el de José. Digo, en el de Benjamín. Cuando le encuentran, no puede regresar a la Palestina, tiene que venir preso para acá porque se ha encontrado la copa del rey ahí. Y entonces los demás hermanos dijeron, ahora sí que se nos ha puesto la cosa bien seria. Ahora vinimos con el muchacho, convencimos a papá que lo mandara, y ahora es preso y no podemos regresar a donde papá sin el muchacho. Así es que no podemos regresar para allá si no va el muchacho, porque papá se va a morir. Y allá pues, imagínense qué caso tremendo, y José allí con ellos, y en la corte ahí, y José allí, el príncipe que estaba a cargo de todo allí. Y entonces ellos empiezan a decirle que no pueden regresar allá, porque se muere su papá, porque si no le llegan al muchachito. Y entonces ya José no podía aguantar. José no podía aguantar y le dice, yo soy. Abrazó a su hermanito menor y le dice, yo soy José, vuestro hermano. Ya no pudo aguantar más. Le dijo quién era, y entonces fue que se asustaron más. Ellos que estaban asustados. Lo peor de todo era que este hombre, ahora que estamos apretados, ahora que él diga que es el muchacho que nosotros vendimos, ahora se nos ha puesto la cosa peor. Ahora va a tomar venganza de nosotros. Y la cosa va a estar en una situación tan triste para nosotros. Y entonces el uno al otro echándose la culpa allá. Tú tienes la culpa. Y ahora fíjate, tú eres el culpable por haberle echándose la culpa uno a los otros. Y José le dice, no tengan temor ustedes, las cosas están bien. Todo lo que ustedes hicieron, Dios fue el que dirigió las cosas para preservación de vida. Ustedes saben ahora que si yo no estuviera aquí en la posición que estoy, ustedes hubieran muerto, porque ¿dónde iban a conseguir comida? Dios me ha traído hasta aquí, hasta los gentiles, para que haya alimento para poderlo llevar a Israel. Por lo tanto, entonces no tengan temor. Allí lloraron, se abrazaron. ¿Y cómo fue la situación allí? Una cosa tremenda. Y lloró allí, y supieron entonces quién era José, y que aquellos eran los hermanos de José, y que su papá estaba por allá por Palestina, y el rey lo supo. El faraón lo supo y le dijo a José, pues si son tus hermanos y tu papá está por allá y hay hambre allá, tráetelos todos para acá. Porque si aquí hay alimento es porque tú eres el que lo has tenido preparado, porque tú has sido el instrumento que Dios nos ha enviado
Pues si tú nos has dado alimento a nosotros, trae a tu familia también, para que ellos coman con nosotros acá. Bueno, y ya ustedes saben la historia. Ellos encontraron a su José entre los gentiles, en un trono. ¿Ve? Y eso es lo que el hermano Branham dice que será cuando ellos se encuentren con su José. Ellos lo encontrarán sobre un trono, ¿ve? Como rey, sobre un trono y con alimento para ellos. Entonces, encontramos que también nos dice el hermano Branham, conforme a lo que dice el profeta Isaías, que ellos van a preguntar, ¿y esas heridas? ¿Ve? Fue el mismo que vendieron ellos allá por 30 piezas de plata aproximadamente. Es el mismo José que ellos se encuentran allá, pero entre los gentiles ahora. Y el mismo Jesús que ellos vendieron allá es el mismo Jesús que ellos encuentran en su segunda venida entre los gentiles. Entonces, ahí es que entonces hay alimento espiritual, no es el físico, es alimento espiritual, porque ellos están muriendo ¿de qué? De hambre. Muchos están muriendo de hambre y otros ya se han muerto. Pero los predestinados, los 144,000, no se morirán de hambre por completo, porque antes del último suspiro espiritual, ellos recibirán alimento espiritual. Bueno, encontramos que tienen hambre, realmente hay hambre, y ellos están en la tierra que Dios les ha prometido, pero ellos tienen todo menos espíritu. Es como el ejército que vio Ezequiel 37, un ejército poderoso. El primero vio unos huesos secos y Dios le dice, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes. Que cuando uno lo que ve son unos huesos y secos, eso es que ya el muerto se murió y hace tiempo que los gusanos se comieron la carne. Realmente es un milagro y grande que unos huesos secos y regados vuelva cada hueso y se junte, y después nervios sobre ellos, después piel, carne y piel, y después que entre espíritu en ellos. Bueno, Señor, eso solamente tú lo sabes. La situación es triste. Bueno, Dios le dice, bueno, profetiza, hijo del hombre. Y empieza la labor. Y entonces empezó la labor y comenzó entonces, los huesos se juntaron, vino piel sobre ellos, vino nervios, piel, carne, piel sobre ellos, y después toda esa gente, todo ese ejército en pie, pero sin vida, sin espíritu. Un poderoso ejército, un poderoso cuerpo, pero sin vida espiritual en este tiempo. Poderoso ejército, que cualquier nación le tiene miedo,